Buenos días a todos y a todas. El pasado 17 de mayo se conmemoró el Día Internacional contra la LGTBI-fobia, una fecha que nos invita a reflexionar sobre todo las múltiples formas de discriminación y violencia que aún enfrentan las personas del colectivo LGTBIQ+. Desde el Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco queremos sumarnos activamente a esta jornada con un taller participativo centrado en las dinámicas sociales de la violencia anti-LGTBIQ+. Será un espacio abierto para compartir, escuchar, aprender y sobre todo para construir en conjunto un municipio más igualitario, más justo y más respetuoso con la diversidad. Este taller será impartido por Simón Cano, filósofo y antropólogo, quien nos guiará en la comprensión de los mecanismos sociales que perpetúan la exclusión y la violencia, y en cómo podemos desde nuestras realidades cotidianas promover el respeto y la igualdad. Creemos firmemente que solo a través de la educación, el diálogo y la participación podemos avanzar hacia una convivencia libre de prejuicios y odio. Le invitamos a ser parte de este proceso de transformación colectiva. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Simón. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Gracias por dejarse caer, asistir de manera voluntaria o involuntaria. Como siempre, agradecer la deferencia del Ayuntamiento, de sus concejales y concejalas, a Raquel, que es con la que estamos organizando esto. Y, como siempre, esto forma parte de un ciclo de ponencias, del cual esta es la tercera. Este ciclo de ponencias surge para intentar hacer accesible el conocimiento que se está produciendo en ciencias sociales sobre la diversidad, las particularidades identitarias, que normalmente este tipo de información no llega al público, es decir, hay que poner énfasis en que esto no se suele producir, es decir, el conocimiento que se produce en ciencias sociales generalmente no llega a las personas, lo que llega es una deformación, trivialización, que a través de las redes sociales y de sus modos acaba mermando su efectividad y al final lo que acaba recibiendo el público lego sobre esta producción de conocimiento pues es poco y es deformado. Entonces, esta es la tercera de las ponencias. La primera fue sobre las dificultades identitarias para personas de la comunidad LGTBIQ+, en zonas rurales y en zonas urbanas. Y la segunda sobre los nuevos modelos de familia o de parentesco. Gracias a Trabuco Televisión y al Ayuntamiento, estas ponencias están accesibles en YouTube y lo cierto es que están recibiendo una buena acogida, por lo cual tengo que agradecer ese detalle. Esta tercera ponencia responde a una cuestión que normalmente no se suele abordar y que me gustaría iniciar precisamente con una frase de un filósofo que es Francis Bacon. Yo siempre intento empezar este tipo de ponencias con una frase, una sentencia filosófica, porque al fin y al cabo la antropología es una forma de filosofía pero hecha con empatía. Entonces decía Francis Bacon precisamente que los conceptos, que las palabras que utilizamos son una moneda de cambio en el mercado social. Es decir, es la manera que tenemos de representarnos el mundo y, por lo tanto, es la única forma que tenemos de acceder a esa representación icónica de lo que nos rodea, de la sociedad, etc. ¿Por qué esta frase es tan importante? Porque precisamente uno de los rótulos del componente de la charla es precisamente la palabra violencia, ¿no? En muchas ocasiones tenemos la sensación de que la violencia la entendemos en el momento en el que la enunciamos, que existe una especie de comprensión universal de lo que es la violencia. Sin embargo, hay que entender que existe un enfoque definicional, que es el que explica lo que es la violencia, y existe un enfoque experiencial de lo que es la violencia. Ese enfoque experiencial es el que a mí me interesa y el que permite entender diferentes particularidades de la violencia aplicadas a diferentes contextos sociales. Por ello, yo creo que en muchas ocasiones tenemos que tener cuidado en ese discurso en el que hablamos de violencia sin su comprensión social y cultural,
porque opaca muchas de las particularidades en las que se produce, ¿no? Es decir, recientemente, por ejemplo, a mí se me ha consultado para una televisión nacional y se me preguntaron por las causas sociales del odio. Es decir, realmente no hay una manera de entender el odio y al mismo tiempo hablar de odio significa homogeneizar mucho todos los elementos que componen a lo mejor un acto particular de violencia. Esto, por ejemplo, se puede ver muy bien a través del concepto de interseccionalidad que abordaremos a continuación. Sin embargo, a mí siempre me gusta mucho apelar a un libro que es bastante esclarecedor. Es un libro que no está traducido al castellano, que es de Doug Meyer, que se llama Against Queer People, contra la gente queer. Y hay un caso que comenté en la primera ponencia y que suelo utilizar bastante porque es paradigmático y revela muchos de los detalles y aristas que uno puede encontrarse ante un caso de violencia anti-LGTBI, ¿no? Es un caso que se produce en Estados Unidos a finales de los 90 en el condado de Laramie. Un joven de la comunidad, 19 años, homosexual, llamado Matthew Shepard, es agredido a la salida del condado de Laramie por dos jóvenes que ya conocía y después de esta agresión en el que le dan una brutal paliza, lo atan con alambre de espino a una valla de una granja a unos kilómetros a las afueras de la ciudad. El cuerpo es encontrado con vida, pero en un estado deplorable, por una agente de policía que lo lleva al hospital y permanece en el hospital durante varios días. Durante esos días, la prensa se agolpa en la entrada del hospital, interesada por el parte médico diario, ¿no? Durante ese tiempo, el médico que representa a la institución hace exactamente lo mismo que yo. Se pone en un atril, comenta ante la prensa los progresos o avances de Matthew, hasta que 3 días después fallece a causa de las heridas. El problema que esto suscita es, por un lado, todo aquello que tiene que ver con un acto de violencia y que supone problematizar el caso, es decir, entender las aristas sociales, culturales, y por otro también, como por ejemplo el propio médico, el director del hospital, que se presentaba ante la prensa, a lo largo de los días iba recibiendo mensajes de odio, amenazas, incluso apelando a que no haría lo mismo si fuera su hijo, si fuera heterosexual, etc. Entonces el caso fue muy paradigmático porque mostró la realidad de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, en los pueblos del interior, y suscitó una gran cantidad de estudios sobre las diferencias que podía experimentar una persona de la comunidad dentro o fuera de la ciudad, en zonas rurales. Esto lo abordamos en la primera charla. Sin embargo, una cuestión muy interesante es el interés que suscitó este caso para la prensa. De hecho, si tienen estas plataformas, HBO Max, hay un documental, una especie de película documental teatral que se llama El Proyecto Laramie, en el que se aborda esta cuestión, ¿no? Y un equipo de reporteros, todos de la comunidad, van hablando con los habitantes de la población, preguntándoles qué opinan de la gente LGTB, qué les suscita, cómo choca con sus creencias, ¿no? Y, sin embargo, como comentaba, este interés resulta paradigmático porque si vieran la cantidad de prensa que se agolpaba ante el hospital, en este caso, es chocante porque unas semanas atrás, en el Bronx, una mujer transexual afroamericana recibió una agresión similar, en la que también murió y fue violada, y sin embargo la prensa no lo cubrió. Es decir, no suscitó ni por asomo la misma cantidad de interés mediático que el caso de Matthew Shepard. Entonces, esta reacción no solamente permite entender la violencia física que sufrió Matthew Shepard, sino también hacia qué tipo de violencias está interesada la prensa, está interesada la persona de una comunidad. Porque claro, este caso de la mujer transexual afroamericana asesinada unas semanas atrás, que no recibió ningún tipo de atención mediática, lo que muestra es que la violencia no solamente se produce físicamente, también existe una violencia institucional y mediática que en muchas ocasiones lo que hace es que oscurece, opaca, invisibiliza determinados actos de violencia, ¿no? Y este es uno de ellos.
Entonces aquí entramos en vamos a empezar a ir abriendo este melón que es el concepto de interseccionalidad que nos permite entender la violencia. Es decir, desde las ciencias sociales se ha manejado este concepto como una manera de entender que cuando se produce un acto de violencia, cuando se produce una agresión verbal, física, etcétera, lo que ocurre es que convergen varios elementos. Es decir, no se puede reducir nunca un acto de violencia meramente a la homofobia, el nivel social, sino que son realmente varios elementos que convergen y a lo largo de esta ponencia me gustaría poner una serie de casos para intentar evidenciar esa intersección y esa convergencia de elementos. Entonces, una manera de poner esto de relieve es citando otro caso en el que comparecen precisamente muchos de estos elementos. Otro de estos elementos precisamente se pueden apreciar en el caso de una joven transexual también afroamericana que se llamaba Lakeisha. Estos casos están recogidos en el libro de Doug Meyer. Y este libro en algunos momentos es bastante duro porque muestra en todo su relieve este tipo de agresiones. El caso de Lakeisha es bastante duro porque ella inicia una relación, según su testimonio, con un hombre con el que está durante 3 meses. Ella había pasado por la operación quirúrgica de la transición, de tal forma que durante estos 3 meses pues, mantuvieron sus relaciones, no hubo ningún problema, hasta que, llegado este tercer mes, su pareja le pide tener hijos, ¿no? Entonces, en ese momento, manifiesta que no puede tenerlos porque es una mujer transexual y la pareja la agrede. Una agresión brutal que termina con alrededor de 3 fracturas de costilla, es decir, la cara irreconocible. Entonces ella denuncia la agresión y al denunciarla lo que ocurre es que la policía se presenta y en el momento de tomar testimonio la policía pone sobre ella la responsabilidad de lo que ha ocurrido, diciendo que eso no le hubiese ocurrido si no hubiese pretendido ser quien no es, citando todo, ¿no? Entonces, resulta doloroso, especialmente para personas de la comunidad, y yo creo que es algo que se puede resentir incluso fuera de ella, cómo se puede llegar a justificar un acto de violencia volcando toda la responsabilidad en la persona agredida. Sobre todo cuando se refieren a ella como eso, es decir, como deshumanizando por completo a la persona. Es decir, el tipo de violencia anti-LGTBIQ+, normalmente suele ser muy deshumanizante en tanto que le retira el estatus de persona que tiene cada individuo, ¿no? No solamente esto, sino que cuando ella se lo cuenta a sus amigas, que son personas cisgénero, tampoco lo entienden. Le dicen que debería habérselo dicho antes, que debería haber sido más atenta. Por lo tanto, esto ya no solamente pone de relieve que hay varios elementos que confluyen a la hora de violentar a una persona, sino que al mismo tiempo nos ponen en evidencia en tanto que comunidad, en tanto que seres humanos. Por lo tanto, no solamente comparece la sexualidad y la orientación sexual, sino una manera también de interpretar cómo el cuerpo, en tanto que matriz reproductora, representa un elemento importante a la hora de entender la violencia, ¿no? Porque, de hecho, uno de los elementos, ya que nos estamos quedando cada vez menos personas aquí, uno de los elementos que componen la violencia homófoba, transfoba, suelen ser siempre que en las sociedades primitivas el parentesco siempre ha estado asociado con la filiación sanguínea. Entonces eso ha generado un tabú, una norma social que los entornos donde esto se ha producido sancionan de alguna manera, ¿no? Es decir, todo aquello que no se vea con vistas a la reproducción suele ser sancionado por las culturas donde esto se produce, ¿no? Esto es lo que en algunas religiones pues, es considerado como el pecado de la carne y que por lo tanto persevera en la estigmatización de personas que no buscan relaciones sexuales con vistas a procrear, ¿no? Esto es un elemento que está presente en muchas culturas, pero que, como siempre digo, no se puede extender a todas ellas, ¿no? Porque sería un acto de homogenización cultural. También recordar que al final de la ponencia, si tienen alguna pregunta que hacer, si tienen algo que decir, algo con lo que no estén de acuerdo, yo estaré encantado de recibirlo. De tal forma que
podemos ver que la violencia se va problematizando, se va haciendo más compleja a medida que profundizamos en los testimonios, en las historias de aquellas personas que han sido agredidas física o verbalmente. Y también nos permite identificar qué elementos han sido los disparadores de esa agresión y también nos permite a las personas que queremos desarrollar políticas al respecto saber hacia dónde dirigir la atención tanto mediática como institucional. Por otro lado, no me gustaría tampoco pasar por alto otros testimonios que también son muy reveladores y que son indicativos también de la relación que hay, y esta es una muy importante, con el género, es decir, cómo el género se percibe en diferentes sociedades influye mucho también a la hora de entender la violencia. Cómo una sociedad, por ejemplo, entiende lo masculino y lo femenino, cómo se orienta en su interacción con los demás a través de este sistema de expectativas. La cuestión está en que en muchas ocasiones cuando les preguntan a las personas que han sufrido este tipo de agresión, como por ejemplo es el caso de Fabiana, que es una mujer lesbiana de 49 años cuyo testimonio es recogido en este libro, comenta que ella trabajaba de guardia de seguridad en un centro comercial y que sufría constantemente el acoso de su jefe, ¿no? Pero cuando le preguntaba el antropólogo, ella comentaba que no sentía que pudiese reducir lo que le había pasado únicamente a su sexualidad, que también tenía mucho que ver, por ejemplo, su nivel social, ¿no? Es decir, el depender de ese trabajo para poder subsistir en la vida era algo que de alguna manera le hacía mantenerse y aguantar el constante acoso y derribo de su jefe. Entonces resulta muy interesante porque podemos ver que precisamente este concepto de interseccionalidad, que recuerdo converge en varios elementos a la hora de entender la violencia, también le da mucha atención al nivel social de una persona, ¿no? Es decir, adelanto ya una cuestión que es relevante, y es que las personas que normalmente tienen bajo nivel social, económico, que tienen menor poder de adquisición, suelen valorar mucho menos, es decir, suelen quitarle importancia, restarle importancia a ciertas agresiones que sufren, mientras que las personas de clase media alta sí que valoran mucho más lo que les ocurre, ¿no? Ahora volveremos sobre este tema que me parece muy, muy interesante. Sin embargo, como hemos comentado antes, precisamente, nivel social, género, y el género se puede entender muy bien, por ejemplo, en el caso de Bonnie, que es un chico de 24 años, también recogido en este libro, en el que nos comenta que, bueno, alrededor de los 13, 14, 15 años, pues con esta expresión sale del armario, empieza a maquillarse, a vestirse de una manera más femenina y es mal recibido por sus compañeros, sus compañeras de clase, ¿no? Entonces es agredido en el colegio y luego cuando vuelve a casa es agredido también por su padre porque le han agredido en la casa, ¿no? Entonces cuando le preguntan, él dice que, bueno, piensa que esto se ha producido pues, porque ha performado un género distinto al suyo, en este caso el femenino, y esto produce la explosión de violencia que él sufre. Entonces, él mismo dice que de no haberse maquillado y este tipo de elementos, esto no hubiese pasado o cree que no hubiese pasado, ¿no? Entonces, esto es un indicativo de cómo en las sociedades donde se produce este tipo de violencia, la persona que performa un género distinto al suyo, sobre todo cuando es de hombre a mujer, es uno de los elementos que componen su violencia particular, ¿no? De hecho, es una cuestión muy interesante porque normalmente se suele asumir que, según la tradición y el entorno social en el que nos hemos constituido como individuos, que la persona, el hombre, con la mujer, pues es caballeroso, por ejemplo. Sin embargo, esto no se traduce necesariamente, y casi nunca, en el caso del hombre con la mujer trans o con el hombre que se expresa de una manera distinta a cómo se siente. Es decir, que existe una serie de elementos que hacen cada vez más compleja la comprensión que tiene el individuo de la violencia social, ¿no? Estos dos casos yo creo que son muy reveladores, pero claro, entramos en una dimensión que también tiene que tener en cuenta cómo las personas que no forman parte de la comunidad se relacionan con la violencia, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que hemos comentado antes del discurso mediático que, como en el caso de Matthew Shepard, se interesan por ciertos casos y no en otros, ¿no? Por ejemplo, normalmente cuando la gente suele pensar en una agresión transfoba o homófoba, pues suele pensar en este tipo de casos, ¿no? Una paliza, huesos rotos, ojos morados. Entonces, para este antropólogo, para Doug Meyer, esto también es representativo de algo, y es que
en la medida en que la gente asocia la violencia anti-LGTB con precisamente una agresión brutal, parece que su relación con otro tipo de violencias es menor, ¿no? Es decir, que una persona, a lo mejor a raíz de ver constantemente que se asocia la violencia con una agresión física, piensa que hay otro tipo de comportamientos que no tienen nada que ver, ¿no? Como por ejemplo una agresión verbal o determinadas formas de discriminación, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto circunscribe el ámbito de la homofobia, de la transfobia, de la LGTBIQ-fobia a cuestiones que no tienen nada que ver con la persona de a pie, ¿no? Es decir, bueno, yo no agredo a una persona, esto no va conmigo, por lo tanto yo aquí no tengo nada que ver. Sin embargo, esto es un poco recalcitrante porque se trata de un problema estructural, es decir, es un problema que se produce determinando las experiencias y el horizonte de expectativas de una parte de la población, porque histórica y culturalmente han sido tabuadas, estigmatizadas, susceptibles de problematización moral, que es lo que se suele decir. Entonces, cuando yo comenzaba la charla precisamente hablando de Francis Bacon y de cómo esta frase, ¿no?, de la moneda de cambio es la palabra es muy importante porque es lo que nos permite entender el mundo en tanto que representación. Entonces, este tipo de violencias, entendidas siempre con cierta terminología, nos impiden ver el alcance de esa violencia y de su orientación hacia determinados lugares, ¿no? Por lo tanto, hay una dinámica constante que es que cuando la prensa se hace eco de una violencia, hay una violencia de la que no se habla, ¿no? Es precisamente esto que comentábamos al principio. Entonces aquí llegamos a la cuestión del nivel social, que comentaba antes yo precisamente, porque a lo que llega este antropólogo con los testimonios recogidos, porque realiza una etnografía multisituada que pregunta a diferentes personas en diferentes contextos sociales, y al preguntar lo que obtiene es que, por ejemplo, la Tonia, que es una chica negra de bajos ingresos económicos, dice que cuando sufrió una agresión en el metro, porque un hombre le pidió su teléfono y ella dijo que era lesbiana y entonces en ese momento pues se rió de ella, la agredió, comenta que para ella pues que es algo soportable y que normalmente cuando comenta este tipo de agresiones a su familia, la familia le suele decir que podría haber sido peor, podrías haber muerto, te podrían haber matado, piensa en personas que han sufrido más que tú, ¿no? De manera que esto lo que provoca también es una especie de desincentivación, esto es una palabra muy rara, desincentiva constantemente a las personas a buscar apoyo institucional o comunitario cuando son personas de bajos ingresos, de bajo nivel social, ¿no? Sin embargo, su contraparte de las clases altas, por ejemplo, son mucho más susceptibles con respecto a esto, ¿no? Es decir, valoran más las palabras con las que se refieren a ellos, ¿no? Entonces, aquí es muy interesante cómo hay ciertos tejidos conceptuales que son percibidos de una manera más severa por gente que es de clase más alta, la clase más baja es más, vamos a decir, indolente, menos sensible en este sentido, ¿no? Porque también son conscientes de que padecen, pero en relación a otras personas a lo mejor sienten que padecen menos, sus tejidos familiares les incentivan precisamente a no denunciar, ¿no?, a no buscar problemas. Por ejemplo, hay otro caso también de un hombre llamado Tony, que era homosexual, que comenta precisamente que cuando le cachearon por un tema de drogas, la policía pues lo trató muy mal, ¿no? Él no tenía nada encima, pero es que aparte de eso pues le insultaban, le llamaban maricón, este tipo de cuestiones, que al final lo que hacen precisamente es, nosotros a lo mejor, en tanto que clase media diríamos, bueno, esto se puede denunciar, pero ellos siempre comparan ese tipo de casos con casos donde ha habido una violencia más severa, donde la persona ha acabado muriendo. Es decir, que es muy importante también entender el nivel social a la hora de entender la interseccionalidad de la violencia estructural. Hemos hablado del género, hemos hablado del nivel social y hemos hablado también de cómo la prensa mediatiza, se interesa por determinados casos, ¿no? Otro caso, por ejemplo, ya que hablamos del nivel social precisamente, ya profundizando un poco más, ya no solamente es el ser de clase baja, ¿no? Estamos incluso hablando de personas sin techo. Por ejemplo, en Estados Unidos, y esto lo recoge Doug Meyer también, suele haber personas transgénero que se encuentran en albergues comunitarios porque no pueden vivir en la calle, no tienen techo. Entonces, en muchas ocasiones, en este tipo de albergues, pues se realizan divisiones por género, ¿no? Es decir, hombres, mujeres, ¿no? Entonces,
aquellas personas transgénero que no tienen techo y que son susceptibles de no tener techo porque han sido echadas de sus casas, no han encontrado trabajo, también o se han dedicado a la prostitución, al final acaban viviendo en este tipo de lugares, ¿no? Entonces comenta precisamente una mujer transexual que acaba precisamente en el grupo de los hombres, cómo precisamente tiene que huir y dejar el albergue porque allí está sufriendo agresiones y violaciones diarias, ¿no? Por lo tanto, escoge vivir en la calle sin techo que vivir en un albergue, ¿no? Es decir, que son tipos de agresiones de las que normalmente no se suelen hablar, porque si nos fijamos realmente en la prensa, cuando ponemos la televisión, el típico caso que se suele comentar es, bueno, pues ha habido una agresión aquí y tal, una paliza. Aquí, en este sitio donde se habla mucho de turismo y que es un sitio, es una ciudad segura, tal, pues otro caso, ¿no? Pero nunca se habla de este tipo de cuestiones donde la persona pues, es mucho más vulnerable estructuralmente, tiene un nivel social más bajo, etc. De hecho, así a título personal, por ejemplo, hace hace unos meses, en Guadalhorce, se produjo una agresión física a una mujer transexual y los medios de comunicación apenas le dieron cobertura, ¿no? Sin embargo, cuando ocurre en algún tipo de ciudad, el tejido institucional reacciona de una manera más severa, ¿no? Entonces esto tiene que hacer también pensar un poco, a la hora de entender la violencia, cómo, de nuevo, hay ciertas violencias que llaman mucho más la atención y el tejido mediático, institucional que hay detrás está interesado en ponerla delante de la gente, ¿no? Otra cuestión que resulta también muy interesante y que tiene que ver con cómo se presenta esta violencia a la gente es la mediatización de la violencia pública, ¿no? Es decir, yo creo que existe este significante flotante de que hoy en día la violencia anti-LGTBI en público está mal vista. Es decir, uno puede ir por la calle con mucha gente y no es usual que a uno lo insulten, está mal visto, normalmente la sociedad no lo va a ver bien, pero sí es cierto que esto quita el foco de atención de la violencia doméstica, es decir, de aquella violencia privada que se produce en el seno del domicilio y en la cual no se suele pensar mucho, ¿no? Porque normalmente se suele hablar de espacio público libre de LGTBI-fobia. Claro, pero son espacios públicos, ¿no? En la privatización de la vida domiciliar y residencial no es tan susceptible de vigilancia como las calles, como los locales, los museos, etc., ¿no? Entonces esto en muchas ocasiones nos hace olvidar que muchas agresiones, hace poco ha salido la encuesta de la Federación, que el 50% de las agresiones que se producen en la comunidad no se denuncian, ¿no? Es decir, podemos ver también aquí que hay un poco lo que hemos comentado antes, de que en la vida de la persona de clase baja, por ejemplo, al comparar sus experiencias, pues decide no decirlo, no denunciarlo, ¿no? Pero también ¿por qué no atendemos a aquellas violencias que se producen en el seno del hogar, ¿no? Por ejemplo, un testimonio muy interesante es el que recoge de un chico de 16 años, Doc Meyer, en el que pues, este chico sale del armario y en su casa pues, le insulta a su madre, su padre le pega, hasta que con 18 o 19 años pues se va de casa, ¿no? Sin embargo, este caso es muy interesante porque este chico consigue salir de casa, ¿no? Pero hay muchas personas que, por una necesidad económica, por indisposición económica, por la falta de vivienda para jóvenes, se ve obligada a quedarse en la casa de sus padres, incluso soportando las agresiones físicas o verbales que estos le propinan, ¿no? Entonces, precisamente yo creo que cuando se habla siempre de violencia y se habla de esta agresión que perpetra el extraño en la calle, desvirtuamos mucho el significado de lo que puede ser una agresión, porque se puede producir en lo privado y en lo público, pero como lo privado, es decir, es precisamente la interiorización del espacio en el que uno habita, no llega al gran público. Entonces esto es particularmente doloroso porque aquellas personas que siguen padeciendo, igual que por ejemplo en algunos casos de violencia de género, se les tilda con esta especie de responsabilidad por no marcharse de la casa, al final lo que hace es que merma la autoconfianza de las personas a denunciar este tipo de casos, ¿no? Y yo creo que precisamente es aquí donde hay como muy pocas políticas que perseveran en sacarlas a la luz, ¿no? Esto es indicativo de que la violencia anti-LGTBIQ+ es un problema no solamente interseccional, ¿no?, sino también mediático, porque es muy curioso, porque normalmente esto es una cuestión filosófica,
Se lo cuento de una manera muy resumida. Michel Foucault tenía la idea retomada del utilitarismo británico de la sociedad panóptica, ¿no? Es decir, de que existe como una constante vigilancia en cada uno de nosotros y de nosotras y que, por lo tanto, por eso tenemos cuidado a la hora de interactuar. Esto provoca que vayamos a los lugares y cometamos o no cometamos ciertas acciones, ¿no? Es decir, sentimos que hay una vigilancia constante sobre nosotros, ¿no? Entonces, las personas interactúan con otras sabiendo que hay unas normas que hay que cumplir. Los medios de comunicación generan una sensación de vigilancia en función de lo que presenten al público. Y normalmente lo que se presenta al público es que en este tipo de agresiones la persona ha sido agredida por un extraño en la calle y que le puede ocurrir a cualquiera y que no hay una comprensión. Es como recalcan mucho la arbitrariedad de lo ocurrido y por lo tanto someten a la persona a una gran incertidumbre, porque esa sensación de vigilancia que pueden llegar a describir los sistemas normativos, en el caso de la prensa lo que hace es una producción de riesgo, es decir, la persona lo que hace es que produce de una manera mucho más problemática esa percepción del riesgo y cree que cualquier persona, o por lo menos se genera la creencia de que cualquier persona le puede agredir, ¿no? Sin embargo, los casos recogidos en este libro no apuntan a eso, o por lo menos no apuntan a ese tipo de descripción generalista. Es decir, en muchas ocasiones un gran porcentaje de las agresiones producidas no se producen por un extraño, se producen por una persona que ya conocía a la víctima. Entonces, yo creo precisamente que cuando se produce este tipo de discurso en los medios de comunicación, lo que ocurre es que se genera miedo. Y al generarse miedo, en muchas ocasiones lo que se provoca es que la persona pues, merme sus intenciones de expresarse como quiere expresarse, de ser como quiere ser, que al fin y al cabo es el proyecto autorrealizativo de la posmodernidad, el entender la identidad como algo que se tiene que construir. Sobre esto, a nivel filosófico, hay bastante tela que cortar, pero no entraré ahí, a no ser que se me provoque. Esto lo decía un profesor mío. Entonces, la cuestión es entender cómo precisamente esa intersección de varios elementos que componen la violencia es una manera de trascender la interpretación habitual que hacemos de ella. Es decir, entendemos que la violencia es algo que se produce, pero, como hablábamos antes, la definición experiencial de la violencia nos permite entender qué elementos confluyen para comprenderla. Yo creo que aquí he presentado una serie de testimonios que no solamente permiten una comprensión interdisciplinar de lo que puede ser la violencia, sino de cómo el género es entendido por los agresores, de cómo las personas agredidas son capaces de orientar su discurso para buscar los motivos por los cuales se ha producido esta cuestión, de cómo, por ejemplo, la prensa y los medios de comunicación emplean la violencia también para producir o no producir determinadas formas de reacción en la gente, de cómo las instituciones también son capaces de orientar sus discursos y sus objetivos en función de las violencias producidas en las ciudades. Sin embargo, no me gustaría terminar esta ponencia sin antes mencionar un par de cosas relativas a otro tipo de violencia que se produce y que es una violencia de tipo institucional. Yo siempre he sido muy partidario de que la comunidad LGTBIQ+ tiene que ser muy cuidadosa con aquellas voces y aquellas presencias que quiere mostrar al gran público. Yo creo y siempre he pensado que en las últimas décadas ha habido una frivolización y trivialización de lo que es la comunidad. Y en muchas ocasiones podemos comprobar que esto es una cosa que ocurre y que pueden ver en determinados medios de comunicación o uso institucional de la imagen de la comunidad. Es decir, un problema es que la comunidad LGTBIQ+ se ha convertido en un arma arrojadiza entre partidos políticos. Es decir, en vez de ser algo que existe por sí mismo, que forma parte de la sociedad como un todo, los políticos suelen apropiarse de esta lucha para intentar problematizar la crispación entre diferentes bandos, ¿no? Esto lo que provoca, al fin y al cabo, es un detrimento de la individualidad de la comunidad y asocia constantemente a sus miembros a una ideología o a un partido político concreto. Esto es malo para la propia comunidad porque, al ser un arma arrojadiza, es también fuente y problematización de miedos que lo que provoca es que una persona, en vez de ser etiquetada por su identidad, es asociada directamente con una identidad política.
que hasta cierto punto es indisociable, pero que etiqueta más de lo deseado. Y como hemos visto precisamente que los conceptos son la moneda de cambio del mercado social, tenemos que tener cuidado, y yo incentivo a los partidos políticos a que tengan cuidado con cómo describen, con cómo usan a la comunidad. Porque dar presencia o dar voz a una persona normalmente suele generar lo que ocurre en sociología, por ejemplo, Erving Goffman lo ha comentado, ¿no? Que una persona de la comunidad, cuando llega a la política, por ejemplo, normalmente suele ser representante precisamente de la comunidad a la que pertenece, ¿no? Entonces, esto hace muy problemático, por ejemplo, que uno se encuentre, que yo es lo que creo que es la auténtica integración, que uno se encuentre a lo mejor pues, a un diputado o una diputada transexual que aborde cuestiones que no son exclusivamente la comunidad o lo transexual, ¿no? Es decir, que para mí realmente la cuestión de la identidad, en el momento en el que se politiza o es susceptible de usarse como herramienta o arma arrojadiza, lo que hace es que persevera todavía más en encapsular a la persona en esa identidad, en vez de conseguir que haya una integración completa en otro tipo de planos laborales, ¿no? Porque muchas empresas dicen, bueno, pues nosotros aceptamos que una persona de X identidad forme parte de nuestro mundo laboral. Claro, pero ¿y si la persona quiere pertenecer a un mundo institucional donde las normas sociales son mucho más rígidas, ¿no? Donde no te puedes presentar o existen ciertas normas no escritas sobre cómo te tienes o no que presentar estéticamente ante los demás? Ese es realmente el problema. Es decir, no se puede entender solamente la violencia como algo que se produce desde fuera, sino también como algo que se produce desde dentro, desde la propia institución, que a lo mejor en su ejercicio de protección de la particularidad lo que acaba haciendo es constituir una paternalización de la rareza, ¿no? Y en realidad, en vez de querer salvar, lo que hace precisamente es señalar todavía más, ¿no? Entonces, sin más, quedo a disposición de cualquier pregunta que quieran hacer. Yo entiendo que esto sigue grabando, así que la pregunta quedará grabada y espero que les haya gustado, espero que hayan apreciado la ponencia y muchas gracias, como siempre. Gracias a ti. Y nada, espero que les haya gustado. Esta es la tercera del ciclo de ponencias. Se supone que son 8. La cuarta todavía no la hemos fechado, pero bueno, estén atentos si tienen redes sociales, Instagram y todo esto, pues yo voy subiendo los carteles y bueno, les agradezco muchísimo que hayan venido y espero verles en la próxima ocasión. Muchas gracias.